Apreciadas amigas y amigos, hoy vamos a continuar con las informaciones que la doctora María Eugenia Grillé nos presentara la semana pasada sobre este preocupante impacto que la minería en el sur de Venezuela está causando. Y está causando no solo en el país, como lo viéramos, la explosión de la malaria que había desaparecido hace casi 60 años, pues volvió otra vez. Bueno, pero no solamente es en Venezuela, resulta que lastimosamente esto se ha convertido también en un producto de exportación. De manera que dejo con ustedes a la doctora Grillé, quien nos va a ilustrar con, con sus magníficas eh, datos e informaciones sobre este particular hecho que hoy nos ocupa. Adelante, doctora. Muy buenos días y bienvenida. Hola, buen día. Gracias, Alberto, por tenerme otra vez en tu programa y encantada de seguir nuestra conversación de la semana pasada. En esta edición vamos a hablar de cuál ha sido el impacto del aumento de la malaria en la región latinoamericana. Solamente para recordar y resumir nuestro anterior programa, habíamos hablado cómo la minería del oro a cielo abierto que se practica de manera ilegal al sur de Venezuela y que ha sido intensificada en los últimos años por la crisis política, social y económica que sufre nuestro país, ha impactado negativamente sobre los bosques, ¿verdad?, de nuestra región guayanesa y sobre aspectos sociales en el país que han aumentado el riesgo y la transmisión de malaria, no solamente al sur de Venezuela, sino en todo el país. Ahora bien, ¿por qué el aumento de malaria en Venezuela se ha convertido en un problema regional? Es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, solo para recordarles que la malaria es una parasitosis producida por dos parásitos principalmente, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. La malaria sigue siendo una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Estamos hablando de más de 200 millones de casos y 400.000 muertes al año que se dan en 87 países. Como observamos acá en estas dos mapas mundiales, obviamente la malaria impacta más en la región africana, en este caso con la especie Falciparum y en este caso con la especie Vivax. Pero noten aquí ustedes que en los principales países en la región latinoamericana son los países de la cuenca amazónica, entre los cuales se encuentra Venezuela. Y lo que quiero que vean es que los colores más intensos y cálidos hacia el rojo y el amarillo es mayor intensidad de malaria y cómo Venezuela y sobre todo el sur de Venezuela luce acá en este mapa como de mayor intensidad de casos. De hecho, Venezuela actualmente es considerada el principal foco caliente, hotspot de malaria en la región. De hecho, el control y eliminación de la malaria es uno de los grandes desafíos en salud pública, junto con ahora con el COVID, ¿verdad? Y dominan normalmente las agendas o mapas de ruta de todas las organizaciones internacionales, Organización Mundial de la Salud, etc. Se tiene como previsto que para el 2030 se pudiera haber eliminado la transmisión de malaria en el mundo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Entre el 2000 y el 2015, la malaria en toda la región sufrió un significativo descenso, tanto en casos como en mortalidad. Sin embargo, a partir, como vemos acá, del 2011, ese patrón se revirtió en el caso de Venezuela. Aquí observamos los casos por 1000, casos de malaria por 1000, desde el 2011 al 2015, de los 4 países principales, ¿verdad?, que producen malaria en la región: Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Y como ustedes ven, Venezuela en la gráfica roja se aparta significativamente del comportamiento de los casos de malaria en los otros 3 países. De hecho, en la gráfica de la derecha lo que vemos es como una variación
porcentual de casos entre el 2014 y el 2000. Como ven, en los otros países esa variación es negativa, mientras que en Venezuela ha sido positiva y de manera ya incrementado. En otras palabras, Venezuela comenzó a separarse significativamente de esa tendencia regional a partir del 2011, y en esta gráfica que mostramos del 2007 al 2017, podemos decir que Venezuela siguió aportando la mayoría de los casos durante el 2016, 17, 18 y 19, y de hecho entre el 2015 y el 2018 se produjeron 1.200.000 y pico de casos de malaria, ¿verdad?, en Venezuela. Y en el 2019, en el reporte mundial que se publicó en el 2020, Venezuela aparece como el país que aporta 53% de la malaria de la región y el 73% de mortalidad por malaria en la región. De hecho, es posible que esa casuística sea mayor a lo oficialmente reportado, como lo demuestran estas gráficas, ¿verdad? Esta gráfica son los casos que reporta el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Esta sería la gráfica corregida que normalmente estima la Organización Mundial de la Salud, y esta es una línea, ¿verdad?, que una casuística de casos que es estimada por todas estas ONG, tomando en cuenta el gran subregistro que existe en el país. Uno de los principales impactos que ha tenido la malaria desde el 2014-2016 ha sido a nivel fronterizo. En este caso, en el 2019, nosotros reportamos por primera vez cómo la malaria que se estaba observando al norte del estado de Roraima, en Brasil, digamos en frontera con el Bolívar, el estado Bolívar, la mayoría de la malaria que ellos estaban reportando era malaria importada de Venezuela, y como del 2016 al 2017 esa malaria incrementaba. Es decir, cada vez al norte de Brasil se reportaban más casos de malaria que los propios casos autóctonos del norte de Brasil. Una reciente publicación de este año, ¿verdad?, habla también que a partir del 2016, como se ven en estas barras acá oscuras, la mayoría de la malaria que se registra aquí al norte de Brasil proviene de Venezuela, tanto de la especie Falciparum como de la especie Vivax. Es decir, que esto se ha convertido como una especie de corredor de malaria, y la malaria de frontera es uno de los grandes problemas a nivel mundial para la estrategia de eliminación de esta enfermedad. Por otro lado, debido a la crisis regional, ¿verdad?, que se presenta por la migración masiva de venezolanos, esta migración podría afectar esa agenda de eliminación de la malaria para el 2030. ¿En qué aspecto? Bueno, los riesgos potenciales pueden ser reintroducir la malaria en áreas donde ha sido esta eliminada. Para información de ustedes, Argentina y Paraguay ya han sido certificadas por la Organización Mundial de la Salud como siendo territorios libres de malaria. Ya ellos lograron eliminar su malaria. Un segundo riesgo es el aumento de la malaria de frontera, esa que acabamos de ver que ocurre en Brasil y posiblemente esté ocurriendo también en Colombia. El tercer punto es promover la fuga y propagación de casos, o sea, lo que aquí llamamos spillover en la región, malaria spillover. Fíjense que aquí, este mapa entre el 2018 y 2019, estos casos que ustedes observan aquí, 37 en Trinidad y Tobago, 4.813 en Brasil, 10 casos en Argentina, 3.168 casos en Colombia, 21 en Ecuador y 25 en Perú, todos fueron casos de malaria importados desde Venezuela que fueron registrados en estos países. Recuerden que les dije que Argentina ya tiene a su país libre de malaria. Y como último punto, el peligro que tenemos, ¿verdad?, es la propagación de genes o hoy en día de moda las variantes, ¿verdad?, pero en este caso del parásito, que sean resistentes a los medicamentos. De manera tal que, fíjense que este número de migrantes, esto es del 2019, ha aumentado considerablemente en la región,
y es uno de los graves problemas que confronta actualmente la situación de malaria en Venezuela para la región. Entre los factores que impiden el progreso en el control y eliminación de la malaria a nivel mundial, podemos identificar limitación de fondos para la investigación y el control de esta enfermedad, programas de vigilancia y control deteriorados o inexistentes, sistemas de salud y competencias paralelos donde se crea un conflicto de intereses, ausencia de personal técnico entrenado, ausencia de programas de control vectorial de malaria, estrategias no actualizadas de estos métodos de control, carencia de estratificación del riesgo en el país y problemas de frontera o flujo migratorio. Como ven, todos estos factores, disculpen, están concentrados y son los que realmente presenta actualmente Venezuela y impiden o limitan el progreso en el control y eliminación de esta enfermedad. Venezuela, de hecho, necesita ser priorizada por las agencias internacionales claves para el control y la investigación. En este caso, nosotros vemos un mapa del 2019, sigue siendo un problema el Estado Bolívar, ¿verdad? En el 2020, extraoficialmente se ha mencionado que ha habido una reducción de casos de la malaria, un 54% de casos menos, posiblemente sea por el impacto del COVID, ¿verdad? Las estrategias, los programas de vigilancia, diagnóstico, prevención, tratamiento y control en general en toda la región han sido afectadas y en todo el mundo porque todas las estrategias de infraestructuras de salud están concentradas en el control del COVID y por supuesto en las medidas de mitigación han disminuido la movilidad interna, externa, etc. Sin embargo, debemos seguir alertas y pendientes de esta enfermedad, en particular sobre la priorización de dinero. Aún el Banco Mundial todavía clasifica a Venezuela como un país con recursos y esto es importante que deje de serlo, puesto que el país sin recursos internacionales no va a poder eliminar su malaria. De manera que podemos concluir que urgen acciones que llamen la atención sobre el impacto regional de la malaria en el continente y se requiere apoyo internacional, coordinación regional. Por ejemplo, esa malaria de frontera que hablamos, Brasil y Venezuela, es imposible que se controle si no cooperan los dos países y un fortalecimiento nacional del programa de malaria en Venezuela. Finalmente, nosotros acabamos de publicar una nota en la prestigiosa revista Lancet en el 2021, donde me gustaría acotar esto que mencionamos. Entre el 36 y entre 1936 y 1970, Venezuela logró eliminar la malaria de gran parte de su territorio. De hecho, esta eliminación le trajo progreso social y económico al país de allí en adelante, como demostramos en nuestro programa pasado. 50 años después, pareciera que nos encontramos en la misma situación histórica. ¿Será que si logramos controlar la malaria, podrá el país salir de la crisis en la cual se encuentra sumergida? Gracias por su atención. Apreciadas amigas y amigos, hemos oído estas dos extraordinarias intervenciones que nos ha dado la doctora Grillé y quiero recoger la última parte de su intervención donde dice que si controlamos la malaria como hace 80 años cuando empezó el proceso, le produjo a Venezuela ese extraordinario crecimiento en todos los órdenes. Esperemos que a partir de este 2021, si logramos también controlar ese y otros males, podamos volver a encontrar esa senda de prosperidad que el país conoció. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, los invito a divulgar estos contenidos y espero verlos la próxima semana con otro interesante tópico relacionado con estas intervenciones que están ocurriendo en el sur del Orinoco. Muchas gracias de nuevo y buenas tardes.